Hoy tenemos el honor de contar con la abogada laborista y de Seguridad Social, Adriana María Gómez Duque, especialista en Derecho Empresarial, magíster en Gestión Humana para Organizaciones Saludables y conciliadora extrajudicial en Derecho, con más de 10 años de experiencia en cargos directivos en la academia y exfuncionaria de la administradora de pensiones Colpensiones. Entonces, le damos la bienvenida desde la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia. Pues nos complace este tema que es de interés nacional, ya sea porque en nuestro gremio algunos de nuestros asociados tengan una empresa donde tienen que trabajar con sus empleados esta parte pensional, o porque como individuos y ciudadanos del país necesitamos saber cómo va a ser esta reforma. Entonces, bienvenida Adriana, y que el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Nayibe. Muy buenas tardes todavía para quienes nos acompañan en esta jornada. Vamos a estar analizando, como muy bien lo decía la compañera, el tema de reforma pensional. Yo voy a compartir pantalla. Me permiten Este por agua acá. funciona, ¿sí? Vamos a ver si te están enviando la solicitud. Sí, yo estoy anclando a ser anfitriona, Adriana. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, como les decía entonces, hoy vamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con la reforma pensional, dado que es un tema coyuntural porque es una realidad en este momento. Las condiciones pensionales a partir del 1 de julio van a cambiar. Hay muchas demandas de inconstitucionalidad. Me imagino que... Disculpa, ¿estás proyectándolo? No, en este momento no. Me imagino que han escuchado de pronto a los amigos, dentro de las mismas empresas, a los familiares, que pues existen posibilidades de que esta reforma pues sea declarada inconstitucional o algunos puntos de esta reforma. Pero en este momento estamos todavía con una realidad, y es que la ley 2381 del año 2024 empieza a operar a partir del 1 de julio de este año. Y entonces yo creo que es importante contextualizar a las personas que hoy nos acompañan, recordando qué tenemos actualmente en el régimen pensional. Y lo primero que tenemos que decir es que las personas que actualmente están pensionadas bajo la ley 100 del año 93, que básicamente hablan de dos regímenes, ¿cierto? Lo que tenemos actualmente en la ley 100 nos indica que tenemos dos regímenes. El régimen de prima media, y el régimen de ahorro individual. Los marcadorcitos. El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. El régimen de prima media, administrado únicamente por la administradora Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, administrado actualmente por los fondos privados. ¿Cuáles son los fondos privados que actualmente tenemos? Contamos con Porvenir, Protección, Colfondos y Scanti, ¿cierto? Entonces, dentro de la ley 100, que es lo que nos está rigiendo actualmente, contamos con estos dos regímenes. Entre ellos, claramente, se compite de acuerdo a las condiciones que trae cada uno de ellos. Y cuando yo les hablo de las condiciones, me refiero propiamente a cuáles son las exigencias que tenemos en materia de pensión de vejez para poder tener esta prestación económica. Y resulta que en Colpensiones básicamente se nos habla de que tenemos dos requisitos: un requisito relacionado con la edad y un requisito relacionado con las semanas.
Cuando hablamos de la edad, estamos diciendo que para los hombres actualmente debemos entonces acreditar los hombres, deben acreditar los hombres 62 años y las mujeres 57. Cuando hablamos de semanas, nos estamos refiriendo a 1.300 semanas cotizadas, que esto aproximadamente son 26 años de cotización a cualquiera de los regímenes. Ahora, si nos pasamos al régimen de ahorro individual, que es el que está administrando los fondos privados, entonces lo que podemos decir es que para, digamos, acceder a una pensión de vejez, básicamente revisamos el capital a acumular. En ese orden de ideas, en el régimen de ahorro individual actualmente, se revisa cuáles son los ahorros que ha hecho esta persona durante toda su vida laboral y de acuerdo a esos ahorros se revisan las posibilidades con las que se podrá pensionar. En el fondo privado tenemos algo que no tenemos en el Colpensiones y que se llama garantía de pensión mínima. Garantía de pensión mínima que básicamente consiste en que cuando una persona cumple con 1.150 semanas y cumple con la edad, podrá pensionarse con el mínimo. Esto, digamos que apalancado por el Estado, dado que claramente no se tiene que acreditar las 1.300 semanas para llegar a esta prestación económica. Actualmente tenemos entonces este panorama a grosso modo. Tenemos dos regímenes, el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual. En el régimen de prima media lo que tenemos que acreditar son semanas 1.300 y la edad, ya sabemos 62 y 57 dependiendo de si es hombre o mujer. Y en el régimen de ahorro individual ya sabemos que las posibilidades de acceder a esa prestación económica realmente se encuentran en torno al capital acumulado que tengan las personas. Contamos con la pensión mínima, que como se los decía, pues aquí sí se exigen los requisitos de semanas y edad, incluso pues exigen menos semanas, 1.150, y la edad básicamente es la misma. Bien. Después como de hacer un contexto sencillito de lo que tenemos actualmente con la ley 100, es importante que revisemos cuáles son los cambios que trae esta nueva reforma. En primer lugar, tenemos que tener presente, como se los decía al inicio, que empieza a aplicar a partir del 1 de julio, creo que no estoy proyectando. Voy a compartir pantalla porque recuerdo que para mostrarles en el tablero dejé de proyectar. Ya te hago anfitriona, no sé qué pasa porque lo tengo otra vez. Ya te hago anfitriona nuevamente. ¿Sí? Gracias. ¿Ahora sí? Vamos a ver. Vuelvo a intentar. Sí, ahora sí me está dejando hacerlo. A ver, estamos en... Espérate, yo cierro acá mejor para que no nos vayamos a confundir. Y ya le pueda... Incluso esta presentación te la puedo compartir para que las personas la puedan tener en caso tal de que les sea útil. Bien. Ahora sí. Ok. Allí me están viendo la pantalla, sí. Sí, señora, sí, sí. Perfecto, mil gracias. Entonces, bueno, ya dijimos la primera parte relacionada con la vigencia. Esto empieza a operar a partir del 1 de julio de este año, a no ser de que pase algo de aquí a esa fecha, pero por el momento estamos en una realidad de que la 2381 empieza a operar. Lo segundo que tiene que ver a quiénes aplican, y es una pregunta muy común, Miguel, porque
Claro, la gente en el momento en que se da esta reforma, la gente entonces empieza a consultar, bueno, yo sigo en la ley 100 o yo paso a la ley 2381 y si paso a la ley 2381, ¿bajo qué condiciones paso? ¿Qué me va a cubrir? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Entre muchos otros aspectos, ¿cierto? Es muy fácil. Para usted poder identificar si pasa a la cobertura de la ley 2381, la ley es muy clara en decir que se debe Oigo. revisar el número de semanas. Pues Y Jimmy, cuando yo acordate que hablo, lo de la chapa llamaron muy tarde y ya me Gloria, había venido. te voy a silenciar. No, El silencio porque sí, ya la logré silenciar porque sí como anfitriona. Y entonces cuando nos dicen que debemos revisar las semanas, me refiero a que debemos ir a la historia laboral. Y para quienes no saben qué es una historia laboral, les cuento que es como la historia de toda la vida laboral de una persona. En esa historia laboral entonces van a aparecer las semanas de cotización, las empresas con las que ha trabajado, en qué años ha trabajado con esas empresas, incluso aparecen los salarios, aparecen novedades que haya tenido ese trabajador, como por ejemplo algún tipo de licencia, ¿cierto? Esa historia laboral es muy importante porque es la que te permite a ti determinar cuántas semanas tienes cotizadas. Ay, ve, Adriana, a propósito, ¿y yo dónde consigo mi historia laboral? La respuesta es muy sencilla. La historia laboral la consigues en la administradora de pensiones en la que te encuentres afiliada. Ah, no, es que yo estoy en Colpensiones. En Colpensiones te apoyan entregándote ese reporte de semanas. O no, yo estoy en un fondo privado, entonces en protección. En el protección te van a apoyar para entregarte esa historia laboral. ¿Qué nos dice entonces la ley? La ley nos dice, las mujeres, mucho cuidado, las mujeres que al 1 de julio, las mujeres que al 1 de julio tengan cotizadas 750 semanas van a continuar en el régimen actual, es decir, en el régimen de la ley 100, en el régimen de la ley 100 del 93. Las mujeres que cuenten al 1 de julio con 750 semanas. Ahora, por el lado de los hombres, aquellos que cuenten con 900 semanas al 1 de julio van a continuar en la ley 100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que no cuenten con este mismo de semanas van a pasar automáticamente a la ley 2381 del año 2024. Es decir, entran en el nuevo régimen pensional. Sin más preámbulo, vamos a hablar sobre ese régimen pensional. Resulta que ese régimen pensional quedó conformado con 4 pilares. El pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de aportes voluntarios. Aquí lo tengo yo en esta imagen, pero se los voy a explicar también en el tablero para que se nos facilite la comprensión. Aquí les voy a explicar. El pilar solidario, como se los acabo de decir. El pilar semicontributivo. El pilar contributivo. Y el pilar de aportes voluntarios. Voy a explicarles en qué consiste cada pilar. El pilar solidario. El pilar solidario aplica para aquellas personas que se encuentran en pobreza extrema o en condiciones de vulnerabilidad. Condiciones de vulnerabilidad cuando me refiero a una pérdida de capacidad laboral considerable, es decir, personas que estuvieron enfermas, que tienen una enfermedad desde hace muchos años o sufrieron un accidente y eso les limitó las funciones para poderse desempeñar en un cargo y por ende pues no tuvieron la posibilidad de sumar semanas y de hacer cotizaciones para acceder a una pensión, ¿verdad? Entonces, en este pilar solidario van a estar todas aquellas personas que están en una pobreza extrema o todas aquellas personas que nunca tuvieron la posibilidad de cotizar
y que tienen su estado de vulnerabilidad por temas de salud. A estas personas les van a entregar una renta básica, así se va a llamar, una renta básica, que para este año quedó más o menos en 235.000 pesos. A estas personas les van a entregar esta renta básica y lo que va a buscar el gobierno con este pilar solidario es poder solventar de alguna manera esa capacidad económica para estas personas que, vuelvo y repito, no tuvieron la posibilidad de cotizar al sistema por las condiciones que ya les acabo de mencionar. En el pilar semicontributivo ya cambia un poquito la cosa. Y cambia un poquito la cosa porque aquí sí hubo un grupo poblacional que tuvo la posibilidad de cotizarse más. Son aquellas personas que cotizaron entre 300 y menos de 1000 semanas, es decir, 999. Aquellas personas que sí tuvieron la posibilidad de cotizar al sistema, pero que están entre 300 o menos de 1000 semanas, desde 300 hasta 999 semanas, pero que son personas que ya tienen una edad que para el sistema resulta complejo poderse vincular a alguna organización, a alguna institución, a alguna entidad. Entonces, aquellas personas que tienen entre 300 y menos de 1000 semanas y que son hombres y cuentan con 65 años de edad, o que son mujeres y cuentan con 62 años de edad, a estas personas les van a entregar una renta vitalicia. Una renta vitalicia. No es una pensión, no es una pensión. Es como una especie de incentivo, y de hecho así lo llaman incluso en una figura actual que tenemos denominada BEPS. Es un incentivo que se le entrega a las personas y que se determina de acuerdo a las cotizaciones que logró hacer ese afiliado en su momento al sistema o esa afiliada al sistema. Resulta que ese incentivo va a ser para las mujeres del 30% de lo que haya ahorrado y para los hombres del 20% de lo que haya ahorrado. Como les decía, actualmente tenemos una figura que se llama BEPS, beneficios periódicos, y los que entendemos un poco de este tema, hemos analizado que este pilar semicontributivo básicamente lo que hace es tomar la figura de los BEPS, ¿cierto? Y que lo que se va a reconocer aquí es ese incentivo que actualmente se reconoce desde esta figura con el, digamos, el límite de las semanas, es decir, para aquellas personas que tengan menos de 1000 y con el mínimo de aquellas personas que tengan hasta 300 semanas cotizadas y de 300 en adelante. Vámonos al régimen, al pilar, perdón, contributivo. Pilar contributivo. Adriana, una preguntita, perdón que te interrumpa. Esto es para que para el 1 de julio tenga esa semana. No. Mira, para pertenecer a la ley 2381, que es el nuevo régimen pensional, se debe revisar el número de semanas. Entonces, allí, una persona que no sepa si va a pertenecer al nuevo régimen debe mirar su historial, ¿cierto? Y en su historial, entonces, se va a dar cuenta cuántas semanas cotizadas tiene. Si son mujeres, para poder pertenecer o para poder continuar en el régimen actual, deben acreditar 750. Para los hombres, para poder continuar en el régimen actual, deben de acreditarse 900 semanas, ¿cierto? Eso entonces ya uno lo ubica. Bueno, sigo en el régimen actual o definitivamente como mujer no cuento con las 750 o como hombre no cuento con las 900, paso al nuevo régimen, que es el de la ley 2381. Es la reforma pensional que nosotros estamos mencionando coloquialmente, ¿cierto? Dentro de esa reforma pensional, la conformación está dada por 4 pilares, ¿cierto? El pilar solidario, que solo va a reunir al grupo poblacional que tiene 2 condiciones. La primera, que está en un estado de pobreza extrema,
Y la segunda, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Aquellas personas que o por su situación de salud o por su situación económica no pudieron contribuir al sistema y que no tienen la posibilidad hoy en día de acceder a esta prestación económica de la pensión de vejez, ¿cierto? Entonces, a estas personas les van a dar una renta solidaria, ¿cierto? Se las va a dar el Estado y esto se va a, digamos que a solventar con el presupuesto general de la nación, ¿cierto? Más o menos esa renta, Nayib, está en 235.000 pesos para este año, ¿cierto? Ahora, como solo reúne a un grupo poblacional, este pilar solidario, que ya sabemos que son aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad o que están en pobreza extrema, entonces se crea un segundo pilar. Y ese segundo pilar es el pilar semicontributivo, que aplica a otro grupo poblacional. ¿Cuál es ese otro grupo poblacional? Aquellas personas que en algún momento sí tuvieron la posibilidad de cotizar al sistema, pero que no reunieron las 1.300 semanas. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, usted tuvo la posibilidad de cotizar al sistema, pero no me reunió las 1.300 semanas. Estas personas que tuvieron la posibilidad de cotizar, entonces vamos a poner un mínimo de semanas y un techo de semanas para poderlos entrar en este pilar. El mínimo de semanas son 300. El máximo son 999. La ley dice menos de 1.000 semanas, ¿cierto? Entonces, aquellas personas que tuvieron la posibilidad de cotizar en algún momento, pero que ya están en una edad, o sea, ya cumplieron la edad para pensionarse en hace rato, pero que no lo han podido hacer porque no reunieron el segundo requisito llamado semanas, entran en este pilar. Entonces, a estas personas se les va a entregar una renta vitalicia. ¿Y qué quiere decir vitalicia? Para toda la vida, ¿cierto? Y esa renta vitalicia será más o menos de 20.000 pesos más que la renta básica. Es decir, que esa renta vitalicia será de 255, 260, ¿cierto? Incluso, Nayibe, imagínate que este pilar ha sido criticado porque lo que se dice es que lo que se va a entregar en dinero al pilar solidario es básicamente lo mismo que se le va a entregar en dinero a las personas que están en el semicontributivo. ¿Y cuál es la crítica? La crítica está alrededor de, venga, ¿cuál es el incentivo para aquellas personas que sí cotizaron al sistema? Porque nosotros estamos hablando de un pilar solidario donde definitivamente no tuvieron la posibilidad de cotizar, pero estamos hablando de un pilar semicontributivo donde sí tuvimos la posibilidad de cotizar. Y nos están diciendo que lo que nos van a entregar supera en el solidario más o menos 20.000 pesos más, ¿cierto? Entonces ¿qué incentivo se le va a dar a la gente para que cotice al sistema si realmente no hay una diferencia importante entre un pilar solidario y el pilar semicontributivo? Es una crítica que se le hace a este sistema y que pues es válida, me parece que es válida. Bien. ¿Queda claro? Hasta aquí vamos, ok. ¿O tienen alguna pregunta? Vamos, ok. Ok, bueno. Consulta. Miguel, Buenas noches, ¿cómo está? muy bien, gracias. Una consulta. De acuerdo a lo que usted está hablando, bueno, no sé si ya me respondió la pregunta que le voy a hacer, pero de acuerdo a lo que usted está hablando, en ese caso aplicaría para las personas ya mayores, ¿cierto? Porque en este caso yo tengo 25 años, tengo aproximadamente como 250 semanas cotizadas. En ese caso, pues digamos que yo quedaría en cuál, o sea, no aplicaría, ¿no? No, vamos para el que a ti te aplica. Muy bien. El que le aplica a Ok, Miguel, el que le aplica a Miguel es el pilar, el tercer pilar que vamos a ver, llamado contributivo. Pilar contributivo. Este pilar está dividido por el pilar de componente de prima media y el pilar de componente de ahorro individual. Entonces, este pilar contributivo está como subdividido en dos pilares. El pilar
de componente de prima media y el pilar de componente de ahorro individual. Ojo, Miguel, mira. Aquí en este pilar van a estar todas aquellas personas que tienen la obligación de cotizar al sistema. ¿Y por qué tienen la obligación? Porque están trabajando, porque están vinculados a una empresa o porque está, por ejemplo, José Leonardo en calidad de independiente y sus ingresos son del salario mínimo o superiores al salario mínimo, o porque Zulma Pardo pertenece al Estado y trabaja como servidora pública. Entonces, son todas aquellas personas que están obligadas a cotizar al sistema pensional. ¿Por qué? Porque tienen algún tipo de vinculación. O porque tienen unos ingresos, en el caso de los independientes, del salario mínimo o superior al salario mínimo. ¿Qué nos dice la norma, Miguel? Nos dice, miren, en este pilar van a estar afiliados absolutamente todos a Colpensiones. Todos van a estar afiliados a Colpensiones. Pero resulta que aquellas personas afiliadas a Colpensiones van a tener un techo en sus ingresos. Ojo pues, ojo. Todas las personas que entran en el pilar contributivo van a pertenecer a Colpensiones. Pero la ley nos dice, van a tener sus ahorros en Colpensiones, pero esos ahorros no pueden superar los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en este momento eso quedó más o menos en 3.274.050 pesos, si no estoy como equivocándome en algún numerito. 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 3.724.050 pesos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Ojo, la norma nos dice, todos van a pertenecer a Colpensiones, pero vamos a tener un techo. Y ese techo va a ser este valor. Obviamente este valor va a ir cambiando año tras año. ¿Y por qué va a ir cambiando, Alejandro? Porque los salarios mínimos todos los años tienen un valor distinto, ¿cierto? Se actualizan de acuerdo a lo que se determine en las mesas de concertación entre centrales obreras, gobierno nacional y empresarios. Bien, aquellas personas que tengan unos ingresos superiores a este valor, esos excedentes se van a ir para el otro componente. Aquellos que devenguen un valor superior a este, esos excedentes se van a ir al otro componente. El otro componente, ¿por quién está conformado? Por las famosas ACECAI. Las ACECAI no son más que los fondos privados, pero ya en la reforma se llaman ACECAI. Recuerdo, los fondos privados que tenemos actualmente, Sergio, son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandi, ¿cierto? Entonces, aquí es donde están los fondos privados, ACECAI. Los fondos privados no desaparecen, los fondos privados continúan, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo y voy a poner un ejemplo exagerado. Me va a decir Miguel, hey Adri, pero es que ve, yo gano 3.724.150 pesos. Es decir, que yo excedo en 100 pesos. Tú lo que estás diciendo es que esos 100 pesos que superan el techo van a pasar a la SECAI que yo elegí. La respuesta es sí. Todo lo que exceda este valor va a pasar al fondo privado. El fondo privado se lo va a guardar en su cuenta individual, ¿cierto? Y entonces, cuando Miguel cumple con los requisitos para pensionarse, van a ser los mismos requisitos que tenemos actualmente en régimen de prima media y que tienen que ver, recuerdo, con las semanas, lo que yo les decía ahorita, y con la edad. Cuando la persona ya cumpla con los requisitos, viene y solicita la pensión a Colpensiones. Ojo, solo pensionará Glorita Colpensiones. Solo pensiona Colpensiones, ¿cierto? Entonces, ojo, ya te voy a dar la palabra Glorita. Cuando la persona reúne los requisitos para pensionarse, edad y semanas, entonces viene y le dice a Colpensiones, ya cumplo con los requisitos, me quiero pensionar. Colpensiones va y le toca la puerta
a la SECAI en la que estaba afiliada Miguel. Ah, imagínate, Adriana, que yo escogí protección. Entonces van y le dicen a protección, protección, ¿tú qué tienes de los ahorros de Miguel? Y protección dice, ah, sí, yo tengo tanto dinero. ¿Qué hace el fondo privado? El fondo privado liquida ese dinero teniendo en cuenta varias variables. Dentro de esas variables está el núcleo familiar de Miguel, están los rendimientos que haya tenido esos ahorros durante el tiempo que estuvo en el fondo. Están otros asuntos también, por ejemplo, con la expectativa de vida de Miguel. Y todas esas variables las tienen en cuenta a la hora de liquidar ese dinero. Protección, en este caso, liquida y traslada los dineros a Colpensiones. Entonces le dice a Colpensiones, vea, de Miguel le entrego tanto dinero. Y Colpensiones coge esos dineros, los suma con los dineros que Miguel tenía ahorrados en Colpensiones y lo pensiona. Esa es la dinámica que tenemos en este momento en la 2381. Glorita, pregunto. Gracias, ya me respondiste. Eso te iba a preguntar, que qué pasaba entonces con esa liquidez que se iba al otro fondo, pero ya me respondiste. Muchas Dice, gracias. con todo el gusto. Ojo pues, mis amores. Entonces, pasa este dinero para Colpensiones y es Colpensiones quien pensiona. Primera conclusión. Desaparece la competencia entre regímenes. Ya no va a haber competencia, porque ya siempre será Colpensiones el que pensione. Y porque, Miguel, todos vamos a estar en Colpensión. Todos no, yo me excluyo. Yo no entré en este grupo, yo digo en la ley 100. Pero aquellas personas que no cumplieron con las semanas, Oscar Daniel, acuérdate, los hombres que no tengan 900 semanas al 1 de julio entran en este nuevo régimen. ¿Listo? Ok. Retomemos. Para aquellas personas que de pronto Discúlpame, pero eso fue otra entraron pregunta. Y los que ya estamos pensionados y que estamos en protección, yo por ejemplo estoy en el fondo privado, ¿qué pasa conmigo? O sea, a mí ya no me cumple, ya quedo por fuera, ya, o ya sea, no pertenezco a Colpensiones, a mí no me van a pasar a Colpensiones. no, tú sigues No. con tu régimen actual. Los que ya están pensionados continúan en su régimen actual. Muy buena pregunta, Glorita. Sí, señor. Pero ojo, miren, es que ese tema es muy importante. Nayi, es muy importante. Este tema se vuelve casi de cultura general. Ojalá tuviera esas semanas, me dice Oscar. Casi que obligación ponerlo en todas partes, Nayibe. Gracias por esta información tan valiosa y por tenernos en cuenta. De verdad que esto tiene que repetirse porque esto lo tiene que conocer el pueblo entero. Yo hoy le pasé el link a mucha gente, pero no, bueno. Al canal de la asociación y lo publicamos. Gracias, Nayibe. Sí, porque entonces, si a mí no me cobijo, de pronto cobijo a mi esposo. Me ha pasado mucho, que tengo clientas que vienen y me dicen, Adri, no, yo súper bien, yo digo en la ley 100, pero mi esposo no alcanzó. Entonces, saber qué pasa, porque el esposo de pronto no tiene la posibilidad de tener estos espacios que nos están brindando. O, Adriana, vente, es mi hijo es un sardino. Como Miguel es un sardino. 25 años, imagínense, entonces Miguel entra en nuestro nuevo régimen pensional. Entonces a Miguel no lo cogió desprevenido, porque ya Miguel tiene claro que pertenece a este régimen contributivo, que miren que fue la pregunta que él hizo. Entonces, ¿yo dónde estoy? Porque es que todavía como que no me ubico. Claro, en el segundo pilar, que era el semicontributivo, no aplicaba a Miguel, ¿cierto? Porque está todavía muy joven y tiene la posibilidad de reunir muchas semanas. Bien. Chica, discúlpame. Señor. De acuerdo a todo lo que me ha dicho, yo estoy en Porvenir, consulta. ¿Debo hacer, digamos que la doble asesoría para pasarme a Colpensiones o automáticamente cuando se cumpla la fecha me pasan para Colpensiones? Muy buena pregunta. Miren, entonces, las personas que ya venían en un fondo privado y no hicieron la escogencia de la SECAI, se quedan en el fondo privado en el que están. Pero cuando empiece a operar este nuevo régimen a partir del 1 de julio, el sistema, que todavía no está parametrizado, el sistema se va a encargar de todo. Entonces, Miguel, tú no te vas a tener por qué preocupar. Ay, Ana, es que yo cotizo como independiente, entonces ¿yo cómo hago para distribuir
entonces paso esta partecita para Colpensiones, que tú ya nos dijiste, pero entonces lo otro, el excedente lo paso al fondo privado, no. Esto lo va a hacer automáticamente el sistema. Y automáticamente, Miguel, a ti te van a pasar para Colpensiones. Tú estás en este momento en el fondo privado, pero como te cobijó la 2381, automáticamente el sistema te va a llevar hacia Colpensión. ¿Queda claro? Ok, listo, muchas gracias. Entonces, ¿y cómo me daría cuenta yo? ¿Me llegaría, no sé, alguna notificación, supongo? Me imagino que las administradoras van a empezar a enviarles toda la información, pues en el caso de Colpensiones te va a llegar la información y en el caso de Porvenir, muy seguramente entonces esos excedentes se van a, si tú no hiciste pues como escogencia de otra SECAL, se va a seguir entonces enviando ese excedente a Porvenir y Porvenir muy seguramente te va a seguir mandando los extractos de lo que tú vayas ahorrando. Ok, muchas gracias. Con todo el gusto. Por ahí yo vi que alguien escribió que es importante hacer la doble asesoría. Es importante hacer la doble asesoría, pero para las que continúan en la ley 100, porque para los que pasan a la nueva reforma, no se debe hacer doble asesoría porque no tenemos ya esa posibilidad de escoger, sino que todos van a quedar en Colpensiones. Entonces ahí no vamos a hablar de doble asesoría. Sí es importante hacer la doble asesoría para quienes continúan en la ley 100 y de hecho pues es obligatoria porque ahorita les voy a entregar un dato importante. Todavía nos falta por darles otra informacioncita de otros asuntos que trae la reforma y que me parecen súper importantes que ustedes los tengan en el radar, ¿vale? Adriana, por aquí en el chat, ¿verdad? Dice, cuando se tiene las semanas y no la edad, ¿qué sucede? No, es que el requisito es solo semanas. Se queda entonces en la ley 100, claro. Sí, solo nos están hablando del tema de las semanas. Si tenemos las 750 o si tenemos las 900, entonces ya que continuamos con la ley 100. Perdóname, te hago una preguntita y no sé si me salgo del tema. ¿Qué hay de cierto que se está diciendo que la pensión no va a ser heredables a los cónyuges? ¿Qué hay de cierto eso? Que no va a ser heredable a los cónyuges. Acuérdate que, por ejemplo, si yo me muero, mi esposo sigue con mi pensión y eso es que lo iban a quitar. ¿Qué hay de cierto? No, en este momento no. En este momento no seguimos con los mismos beneficiarios en materia de pensiones. En la nueva reforma igual, seguimos con los mismos beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios actualmente? ¿La cónyuge o el compañero permanente o los dos? Porque acuérdense que ya hemos tenido sentencias de la Corte donde se le da lugar a varias personas. Los hijos, y acuérdense que dentro de los hijos están los biológicos, los adoptivos, los de crianza, por ahí aparecieron unas sentencias importantes con temas relacionados con los hijos de crianza, los hermanos, entonces los padres, entonces los beneficiarios hasta el momento continúan. Yo creo por dónde va tu pregunta, pero voy a dejarlo ahí porque de pronto se me enredan, porque es una parte mucho más técnica, pero quédense con que los beneficiarios por el momento siguen siendo los mismos. ¿Listo? Buenas tardes, qué pena Adriana, yo intervengo ahí un poquito. Yo me imagino que ella debe estar preguntando es por los saldos. Anteriormente, hasta junio se puede retirar saldos de lo que tenga la persona fallecida, ¿cierto? Ya después ya no se podrá, ¿cierto? Es más o menos lo que entiendo. No. Es diferente. Esa es una figura distinta que ahorita la vamos a ver, lo que tiene que ver con indemnización sustitutiva de vejez, lo que tiene que ver con devolución de saldos, pero eso lo vemos ahorita, para que no se me vayan a enredar. ¿Listo? Perfecto. Teniendo claros estos tres pilares, vamos a ir con el último pilar, que es el pilar de aportes voluntarios. Miren, actualmente tenemos la posibilidad de cotizar, digamos que por valores superiores a los ingresos que tenemos por el IBC con el que contamos en las empresas en las que estamos vinculados. Me explico. No, Adriana, es que yo me gano 3 millones de pesos en una empresa en la que trabajo, pero resulta que yo estoy en un fondo privado y yo realmente hago unos aportes adicionales para mejorar mi capital acumulado y tener unas mejores condiciones a la hora de pensionar.
Esos aportes voluntarios que actualmente funcionan en la Ley 100, básicamente van a hacer lo mismo en el pilar solidario. La persona va a tener, en el pilar, perdón, de aportes voluntarios, la persona va a tener la posibilidad de pagar sobre valores adicionales para tener un mejor capital acumulado. Claramente esto se va a ir para acá, porque ya sabemos que aquí tenemos un techo y que ese techo va a ser de 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y recuerden que ese techo cada año va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces, se van a poder hacer esos aportes adicionales como se puede hacer actualmente en un fondo privado, y ese es el cuarto pilar. En eso consiste. Bueno, ya teniendo como a grosso modo claro el Qué tema pena, de... yo tengo otra preguntita. Qué pena, tan preguntona, pero está muy interesante el tema. Cuando se pasa el techo y el saldo restante se pasa a las ACCAI, ¿y en qué tiempo? O sea, y la persona tiene 70, 80, acuérdate que ya estamos viviendo hasta 120 años. ¿Eso me lo van a ahorrar hasta que yo tenga 120 años? ¿O eso llega un momento, una edad específica donde a mí se me va a devolver ese dinero? Cuando lo que tienes acá en la SECAI, Sí, cuando me sobrepaso el techo, cuando me sobrepaso el techo y se lo llevan a la... acuérdate, cuando la persona ya cumple con los requisitos, mujer 57, hombre Ajá. 62, levanta la mano y dice, yo ya cumplo con los requisitos para pensionar. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta los mismos requisitos que tenemos en la Ley 100, edad y semanas. Entonces, cuando usted cumpla con la edad, siendo mujer 57 años y las 1.300 semanas, ahí es donde yo le digo a Colpensiones, pensióneme, y es donde se hace el traslado de esos dineros para acá. Sí, sí. Es en ese momento, cuando se cumple la edad y las semanas. Pero ¿qué tiempo las hace caer y se quedan con mi dinero ahí? ¿Qué tiempo de vida? Hasta que yo muera. Y No, cuando hasta yo que muera, cumplas, no, hasta que cumplas con los requisitos para pensionarte. Vuelvo y te explico, Glorita. Yo cumplo aquí con los requisitos de la pensión y vengo y le digo a Colpensiones, Colpensiones, pensiónenme. Colpensiones revisa las posibilidades de pensionarte de acuerdo a los requisitos, semanas y edad. Si cumples con las semanas y cumples con la edad, viene y le dice a la SECAI, devuélvame la plata que tiene de Gloria. Y ese capital lo suman para la liquidación de tu pensión. perfecto, listo. Sí, ya. Pero Bien. yo creo que la pregunta a la que se refiere ella es que si ese dinero de la ACCAI tiene un límite o se lo dan hasta que muera. Sí, ese dinero tiene... No, es que la pensión, como la va a dar es Colpensiones, recuerden que la pensión en Colpensiones es vitalicia para toda la vida. O sea, esa quedó en la ACCAI, el saldo, ¿ese tiene un límite, un fin? Se te fue la onda, Miguel, no te escuché. Que si el saldo que uno consigna en la ACCAI al momento de pensionarse, ese saldo pues tiene un fin, por decirlo así, que el dinero se acaba o también es vitalicio. No, es que acuérdate que ese dinero se traslada para Colpensiones. Ese dinero no se queda la SECAI con él, porque la SECAI no pensiona. Se traslada a Colpensiones. Y al trasladarse a Colpensiones, ya entonces, a partir de ahí se da la liquidación de la pensión, y la liquidación de la pensión es de manera vitalicia, para toda la vida. La única ventaja es que en el ISECAI, si usted tiene ahí dinero, pues va a recibir un poquito más de pensión, pero sigue siendo vitalicio, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, muchas gracias. ¿Y Con entraría en vigor en julio de este año o del otro? No recuerdo muy bien. Confírmeme, por favor. 2025. Ok, Bueno, continuemos para avanzar en otros asuntos importantes. Algo que tenemos que tener presente es que a las mujeres se les reduce la exigencia de las semanas, pero ojo, hay que tener presente que esto no lo trajo, estoy tratando de compartir, esto no lo trajo la reforma. Esto está desde el año pasado por una sentencia que determinó la Corte una sentencia de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No sé si ya están logrando ahí ver la pantalla. Ojo. Entonces, chiquitemos esto. Bien.
Se da una reducción de las semanas. No sé si ustedes han escuchado que ya las mujeres no van a tener que acreditar las 1.300, sino a partir del año 2036 se le van a exigir 1.000 semanas. Estas semanas van a ir reduciendo de manera gradual y empezamos con la reducción a partir del 1 de enero de este año. Aquí está incorrecto, a partir del 1 de enero del 2025, es decir que para este año se redujo en 25 semanas. En ese orden de ideas, se va a ir reduciendo de a 25 semanas hasta llegar a las 1.000 semanas al año 2036. Como esto no fue un tema de la reforma, esto fue un asunto que determinó la Corte Constitucional después de analizar varias variables en términos de género y de todas las responsabilidades que tenían las mamás desde la casa y de las restricciones en cuanto a las oportunidades laborales, entre muchos otros asuntos. Este tema de la reducción aplica tanto para Ley 100 como para Ley 2381. Repito, la reducción de semanas aplica para ambos regímenes, tanto el de la Ley 100 como el de la 2381. No fue un tema que trajo la reforma pensional, era un tema que ya estaba desde antes con el análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia. Miren, quiero que revisemos esta figura que trae la reforma pensional y que yo la aplaudo, y es la famosa pensión anticipada de vejez. La pensión anticipada de vejez aplica para aquellas personas que cuentan con 1.000 semanas cotizadas y que como mujeres tienen 62 años y como hombres 65. Pero claro, uno con 1.000 semanas pues no se va a poder pensionar, a no ser que lleguemos pues al año 2036 las mujeres y ya no va a aplicar la pensión anticipada para ellas, ¿cierto? Y en este caso, entonces, lo que le dice la norma a estas personas que cuentan con esta edad y que no han reunido las 1.300 es que los podrán pensionar a las mujeres a los 62, a los hombres a los 65, que tengan 1.000 semanas cotizadas, y lo que se va a hacer es que los pensionan con el mínimo y de su mesada mensualmente les siguen descontando las cotizaciones hasta llegar a las 1.300. 300 semanas. Entonces, digo que esto lo aplaudo porque pues es una buena opción para aquellas personas que ya no tienen la posibilidad de acceder al mercado laboral. Ustedes saben que en muchas empresas, en muchas organizaciones, en muchas instituciones, a partir de cierta edad, pues digamos que por políticas internas no se contrata a las personas, ¿cierto? Y entonces es más difícil que se puedan emplear. Entonces se presenta esta alternativa porque claro, yo tengo 1.000 semanas cotizadas, pero me faltan 300 y quiero pensionarme, pero ya tengo una edad donde es difícil emplearme. Entonces, lo que va a hacer esta figura es pensionarlos y revisar antes de pensionarlos que sí cuenten con las 1.000 semanas, y las mujeres con 62 años o los hombres con 65. Esta es otra figura que trae la reforma y que ha generado mucho ruido en las mujeres. Me preguntan mucho sobre el tema de la reducción de las semanas para las mujeres con hijos. Entonces, para poder reducir ese número de semanas, se tiene que revisar la edad. A las mujeres les van a exigir igual tener esos 57 años, pero definitivamente pues no cuentan con las semanas para pensionarse. Entonces, ¿qué le dicen a la mujer? Mire, usted no cuenta con las 1.000 semanas para pensionar, con las 1.000 que se van a exigir en el 2036, tiene 57 años, pero yo le voy a dar la posibilidad que por cada hijo que usted tenga, yo le voy a reducir en 50 semanas la exigencia de este requisito. Solo se va a poder reconocer hasta 3 hijos. Hasta 3 hijos. No, que yo tengo 4, que yo tengo 5, que yo tengo 6. No, se van a reconocer hasta 3 hijos y por cada hijo se le reduce a la mujer unas 50 semanas. Quiere decir que a las mujeres que tengan 3 hijos, o que tengan 1, o que tengan 2,
pues no tiene que ser que tengan 3, ya sabemos que el techo son 3, se les va a reducir a esas 1000 semanas 50 por cada hijo. Adriana, es que yo tengo un hijo nomás, entonces se te va a exigir 950 semanas para pensionar. Adriana, es que yo tengo los 3, se te va a reducir a 850 semanas. Si cuentas con esas 800 semanas y con 57 años de edad, te vas a poder pensionar. Otro Solo aplica para las mujeres, ¿verdad? Sí, señora, solo para las mujeres. Otro asunto importante que trae la reforma tiene que ver con el traslado de régimen. Quise bajar de compartir porque necesito explicar esto en el tablero. Ojo pues. En la ley 100 actualmente tenemos que para podernos trasladar de un régimen, y les voy a recordar los regímenes que tenemos en la ley 100, que fue con lo que inicié, ¿cierto? Acuérdense, en la ley 100 tenemos 2 regímenes. El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, ¿cierto? Este que está administrado solamente por Colpensiones y este que está administrado por los fondos privados. Resulta que actualmente, para yo poderme trasladar de un régimen a otro, no es que yo no me quiero pensionar en Colpensiones, yo me quiero pensionar en el fondo privado o viceversa. Yo estoy en un fondo privado, pero me quiero pensionar en Colpensiones. Para poderse hacer ese traslado, se tienen que cumplir 2 requisitos. El primer requisito, contar con 5 años de afiliación en cualquiera de los regímenes en los que esté afiliada la persona. Afiliación, no cotización, que es diferente. Una cosa es estar afiliado y otra cosa es estar activo cotizando, ¿cierto? En ese orden de ideas, el primer requisito que hay que presentar es tener esos 5 años de afiliación. El segundo requisito es no tener menos, voy a decir un enredo y después se los aterrizo, no tener menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse. Es decir, ese segundo requisito consiste en que las mujeres no pueden estar de 47 años o más, y los hombres no pueden estar de 52 años o más para poderse trasladar de régimen. Para poderse trasladar de régimen actualmente, las mujeres tienen que tener menos de 47 años y los hombres menos de 52. Pues resulta que hay personas que se fueron a hacer su proyección pensional a un fondo privado y les dijeron, no, usted aquí, como me pasó en estos días con un cliente, Adriana, es que en el fondo privado me dijeron que yo me pensionaba con 6 millones y me fui a buscar un abogado que me hiciera una proyección en Colpensiones y resulta que me pensionaba con el doble, con 12 millones. Pero este señor tiene 61 años de edad y en su momento no hizo el traslado y ya a los 61 años no se puede trasladar. ¿Por qué? Por ese segundo requisito que les acabo de mencionar. Ah, bueno, Adriana, quiere decir que para que tu cliente se pudiera trasladar se tenía que haber trasladado a los 51 máximo. Exacto. Se pudo haber trasladado hasta los 51, imagínense, se le pasaron 10 años. ¿Qué pasó con la reforma? La reforma pensional da la oportunidad de que las personas que no se trasladaron en su momento, porque no tenían la información, porque no se asesoraron, porque no sabían, lo puedan hacer. Se da la posibilidad a partir del 16 de julio del año 2024 para que las personas se puedan trasladar. Aquí es obligatorio hacer la doble asesoría para poderse trasladar de régimen. Ojo, no es el régimen, pasarse del régimen de la ley 100 al régimen que va a empezar el 1 de julio, no. Es pasarse de regímenes dentro de la ley 100. Ojo, porque no se me pueden confundir. Es la posibilidad que yo tengo, estando en ley 100, de pasarme de un régimen a otro. Porque resultó que en su momento yo no me informé, yo no tuve el conocimiento, no tuve quien me orientara y no me trasladé para el régimen que convenía. Y ya no lo puedo hacer. Pues resulta que con la reforma sí se puede hacer. Y esto va a tener una vigencia de 2 años. Entonces, aquellas personas que de pronto estén en esta situación, para que tengan presente que se pueden
trasladar, porque la reforma trae como esa alternativa, pero es una alternativa temporal. Entonces, si pueden trasladarse, se tienen que trasladar rápidamente. Ese Ya traslado es finalizar, siempre y cuando seas con más de 150 semanas las mujeres y 900 los hombres. ¿cómo? No te escuché bien. Ese caso de sección, ¿verdad? Solo se puede hacer el doble asesoramiento es cuando estés en la ley 100. Punto. Esta, muy bien. Cuando estés en la ley 100 y te quieras trasladar de un régimen a otro. Y acuérdense que en la ley 100 solo tenemos dos, régimen de prima media o régimen de ahorro individual. Miren, normalmente la gente dice, no, es que yo no me alcancé a pasar a Colpensiones y entonces, como pasó con el cliente mío, y las condiciones en las que yo me iba a pensionar eran condiciones muy distintas, las que me ofrecía el fondo privado versus las que me ofrecía el Colpensiones. Entonces, ahí tienen la posibilidad de trasladarse. Pero también tengo personas que no tienen un buen número de semanas y que les interesa aplicar a la pensión de garantía mínima. Adriana, es que yo tengo 1150 semanas, ya tengo la edad para pensionarme, pero en Colpensiones me toca cotizar otras 150, no tengo trabajo, entonces yo mejor me quiero pensionar con esta posibilidad de la garantía de pensión mínima, entonces me voy a ir para el fondo privado. Lo pueden hacer en este momento, a pesar de que las mujeres tengan 47 años o más, o los hombres tengan 52 años o más. Porque acuérdense que para podernos trasladar tiene que ser antes de que se cumpla, no podemos tener menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarnos. Voy a traducir, los hombres se podrán trasladar hasta los 51 en la ley 100 y las mujeres hasta los 40. Para finalizar, quiero como traerles digamos, estas cuestiones que cambian dentro de la reforma y que es importante pues como tenerlas presentes. Primero, el tema de devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez. ¿Qué es eso de la devolución de saldos o de la indemnización sustitutiva de vejez? Cuando las personas vienen cotizando, pero definitivamente no se acercan a cumplir el número de semanas exigidas por ley y ya tienen una edad que sobrepasa la edad exigida para pensionarse. Hombres de, yo qué sé, 65, 68, 70 años, mujeres de 62, 65 y definitivamente no cuentan con las semanas. Actualmente la ley 100 les permite que reclamen lo que ahorraron. En Colpensiones esa figura se llama indemnización sustitutiva de vejez y lo voy a decir sin anestesia. La indemnización sustitutiva de vejez en Colpensiones es terrible, terrible. Y se los digo con toda la realidad, con toda la sinceridad. ¿Por qué es terrible? Porque ese dinero que usted ahorró, esas 800 semanas que usted cotizó, esas 700 semanas, esas 1000 semanas que usted cotizó, no se las entregan ni con rentabilidad ni con indexación. ¿Qué quiere decir indexación? Los 10 millones de pesos de hace 5 años no son los mismos 10 millones de pesos de ahora por la pérdida del valor adquisitivo. En esta figura Colpensiones no indexa esos valores, no los trae a valor presente. Entonces lo que le devuelven a usted es un monto muy, muy disminuido. En el fondo privado es como la única figura, pues, de las poquitas figuras que yo le aplaudo al fondo privado. El fondo privado tiene la devolución de saldos, así se llama, que vuelvo y repito, es devolverle el dinero a aquella persona que ya no reunió los requisitos para pensionarse. El fondo privado sí entrega el dinero con rentabilidad y con indexación. Conclusión, la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de vejez resulta muy positiva en el fondo privado, muy negativa en Colpensiones. Pero lo que yo les quiero decir con esta reforma es que estas dos figuras van a desaparecer. Solo se le entregará lo ahorrado y será algo muy, muy poquito a aquellas personas que tengan menos de 300 semanas.
De resto, a nadie se le va a entregar ni devolución de saldos ni indemnización sustitutiva de vejez. Esto va a desaparecer con la nueva reforma. Segundo asunto importante, desaparece la garantía de pensión mínima de la que les hablé al inicio y que la reconoce solo el fondo privado. Acuérdense, aquellas personas que cuentan con 1.150 semanas, que ya tienen la edad, se pueden pensionar en el fondo privado. No tienen que reunir las 1.300, sino las 1.150, ¿cierto? Y se podrán pensionar con un apalancamiento que hace el gobierno nacional para que las personas puedan acceder a la pensión. En la nueva reforma pensional esto desaparece. Desaparece. La pensión mínima ya no va a existir. Tercera cuestión que desaparece, la escogencia de regímenes. Ustedes ya no van a poder decir quiero pertenecer a este régimen o quiero pertenecer a este otro. Quiero estar en un fondo privado o quiero estar en Colpensiones. Ya no va a haber escogencia de régimen porque todos van a pertenecer a Colpensiones. Y ya los excedentes sabemos que se van para el fondo privado, pero a mí el fondo privado no me va a pensionar, a mí me va a pensionar Colpensiones. Lo cuarto que desaparece es la posibilidad de yo pensionarme antes de cumplir con los requisitos de la pensión. Acuérdense que en el régimen de ahorro individual, es decir, en el fondo privado, actualmente Miguel puede decir, Miguel tiene 25 años y Miguel puede ir a un fondo privado. Bueno, ya Miguel no va a poder hacer eso porque entra al nuevo régimen, ¿cierto? Pero en el fondo privado lo que uno puede hacer, los que continúan en la ley 100, es llegar y decirle a Colfondos, yo me quiero pensionar a los 50 años y yo me quiero pensionar con una mesada de 10 millones de pesos. Entonces, lo que hace Colfondos es hacerte la proyección y te dice, mira, para que tú te puedas pensionar a los 50 con 10 millones de pesos, me vas a tener que ahorrar mensualmente tanta plata. Si la persona cumple con ese ahorro, se pensiona a los 50, se pensiona a los 48, se pensiona a los 45, ¿cierto? En la ley 100. En la nueva reforma, nadie se va a poder pensionar de manera anticipada, por decirlo así, ¿cierto? Cumpliendo como con unos ahorros y con lo que les acabo de decir. Y por último, ya no va a haber competencia entre regímenes, porque ya todos vamos a estar en Colpensiones y sabemos que lo que exceda a esos 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes se van a ir para los ACK. Pregunta, José Leonardo. Hola, buenas noches. Primero, en la anterior pues, forma de uno pensionarse, hasta las 1.300 uno alcanzaba un 65%. Y eso iba aumentando en la medida que uno aumentaba los años de cotización, hasta 1.800 que lograba alcanzar un 80% de la pensión. En la nueva reforma eso no sé si va a seguir así. Y escuché decir que las personas que cotizaban más de 1.800 semanas le iban a hacer un reconocimiento de esas que superan las 1.800 semanas. Mira, dentro de la reforma no se ha mencionado nada que superen las 1.800. Lo que sí es que la liquidación que va a hacer Colpensiones sí la va a seguir haciendo sobre la misma tasa de reemplazo que empieza a partir del 65%. Es decir, Colpensiones va a seguir utilizando la misma fórmula que tiene hasta ahora. Eso sí lo van a mantener. Ah, bueno. Gracias. Con mucho gusto. No sé si hayan más preguntas, inquietudes. Yo creo que estamos claros. Nayibe. Pues por último les quiero contar, a mí en el bajo mundo me dicen la profe del tablero, ya se pudieron dar cuenta porque yo soy docente en varias universidades y en diferentes eventos académicos, capacito empresarios, bueno, y tengo un Instagram que se llama La Profe del Tablero. La Profe del Tablero está actualizando constantemente mediante videos cortos y muy sencillos
todos los temas relacionados en materia de derecho laboral y en materia de seguridad social. Entonces, por la profe del tablero, ustedes van a poderse seguir actualizando. Ustedes saben que estamos en una reforma laboral, que esa reforma laboral ya pasó los debates de la Cámara de Representantes y que en este momento está en discusión en el Senado de la República. Entonces, ahí vamos a tener también un buen estudio en caso de que esa reforma laboral pase, ¿cierto? Todavía no sabemos qué va a suceder. Desde la profe del tablero se les está actualizando constantemente sobre todos los cambios que se dan en materia de derecho laboral y en materia de seguridad social, y se les dan unos tips mediante esos videos, tips muy corticos y muy sencillos con respecto a todo lo que permea una relación laboral o a todo lo que permea el estar afiliado a los subsistemas de seguridad social, salud, riesgos y pensiones. Entonces, si se animan a seguir, ya saben que van a poder estar actualizados. Adriana, buenas noches. Una preguntita antes de finalizar. Sí. Te queríamos hacer una pregunta con respecto al régimen de transición, que ahorita lo mencionaste, hablabas de que simplemente se tenía que contar con el número de semanas que serían 750 para mujeres y 900 para hombres, pero quería aclarar contigo porque en la ley creo que debe ser el número de semanas más acreditar que se cuenta con 10 años o te hacen falta 10 años o menos para pensionarte. Esto es así, hay que acreditar los dos requisitos para poder hacer parte del régimen. Lo que pasa es que, mira, realmente lo que se está revisando es el número de semanas. Lo que pasa es que como al hacer la conversión, es que 750 semanas equivalen más o menos a 15 años de servicio para las mujeres y más o menos 18 años de servicio para los hombres. Entonces normalmente aplica a personas jóvenes, pues normalmente no cobija personas ya muy adultas que estén dentro de este tema de estar con menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse. Sí. Puede ser que hayan personas que hayan empezado a cotizar tarde, puede ser, pero yo no conozco de ninguna restricción que se le haya dicho a alguien, venga, usted no va a poder estar porque le faltan menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse. En teoría, todas aquellas personas que cuenten con las semanas van a poder mantenerse en la pensión. Ah, listo. Entonces es acreditar semanas y se podría hacer parte del régimen de transición entonces. Correcto, sí señora. Muy útil, por operador pila, muy interesante tu clase. Gracias, Margarita. Ariana, ¿y se pueden pagar los aportes en mora en Colpensiones para llegar a la CT? Ay, esa pregunta es muy importante, Márgara. No nos vamos sin resolverla, por favor. Está diciendo Márgara, vea, palabras más, palabras menos. Yo no cuento con las 750 o con las 900, pero tengo semanas en mora que no se han pagado en Colpensiones. Hasta el año pasado, hasta octubre, se utilizó una figura, no sé si ustedes la escucharon, que se llama cálculo actuarial. Yo personalmente le hice muchos cálculos actuariales a muchas personas porque, claro, tenían semanas que no se habían pagado y que les dio la oportunidad, la reforma, de poderlas pagar. Pero resulta que el gobierno nacional empezó a identificar que muchas personas se estaban poniendo al día con esas semanas y que un gran número poblacional estaba pasando a quedarse en la ley 100 a propósito de los pagos que se estaban haciendo por esa semana, ¿cierto? Entonces, en octubre, el presidente de la República emitió unos decretos. Esos decretos básicamente vuelven el cálculo actuarial imposible de acceder, porque palabras más, palabras menos, lo que se dice es que para pagarlos se va a tener que tener en cuenta el promedio de toda la vida laboral. Entonces, en este momento, un cálculo no baja de 60 millones de pesos. El año pasado yo hacía cálculos de 6 millones, de 7 millones, de 9 millones para que las personas se pudieran poner al día, Márgara. Pero con este nuevo decreto, que como les digo, empezó a operar en octubre, se acabó la posibilidad de acceder a ese cálculo actuarial. O sea, sí lo podemos hacer, pero hay que pagar una millonada para uno poder acceder a esas semanitas en mora y poder mantenerse en el régimen actual. Esa es una noticia no muy chévere, pero era importante decirse. Bueno,
Les mando un abrazo, me alegró con mucho gusto, Margarita, haber compartido este rato con ustedes. Espero que les haya quedado claro este panorama. Y si se quieren seguir actualizando, ya saben que la profe del tablero está en el Instagram para que puedan estudiar más. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias.